El segundo bloque es la teología queer y, por cierto, tengo que decir que es una consecuencia directa, totalmente directa, de la teología liberal, como espero que vamos a ver en los próximos minutos. Son las 10:20, voy a intentar acabar a las 11 menos 25 para que tengan 10 minutos de descanso y podamos tener las otras dos exposiciones en paz. ¿Qué es la teología queer? Para aquellos que no lo sepan. La palabra queer es una palabra que en inglés habitualmente ha sido una palabra insultante. Era una palabra que se utilizaba para alguien que era un poco rarito, en el peor sentido de la palabra rarito, diríamos en español. Pero el movimiento homosexual ha tomado la palabra queer y la ha convertido en algo de lo que estar orgullosos. Existe una visión política queer, existe hasta una economía queer y existe una teología queer. Hay gente que combate esto con mucha información sobre la ideología de género, como es, por ejemplo, el Movimiento Hispano de América, de Susana País, que es una hispana, pero en términos generales el conocimiento, ya no voy a hablar de la ideología de género, sino de la ideología queer, es muy escaso. Les voy a dar algunos ejemplos para que vean lo que sucede cuando de pronto uno llega a la conclusión de que la Biblia no está encima de mí, sino que la Biblia es algo que yo puedo decidir lo que me gusta, lo que no me gusta, como si fuera el menú de un restaurante. De entrada, por supuesto, aparecen las iglesias inclusivas, es decir, iglesias que se supone que son inclusivas no porque admitan a todo el mundo para que oiga el Evangelio, sino porque, por ejemplo, casan parejas homosexuales. Y entonces la inclusión fundamentalmente es la admisión de la homosexualidad. Para que ustedes se den cuenta de hasta qué punto esto es algo común, una de las primeras cosas que a mí me dijo David Howard, que es el pastor de la congregación inglesa de esta iglesia, era que tenía problemas para encontrar iglesias en el área que no fueran inclusivas. Apenas un mes antes, mi hija había dejado de asistir a una iglesia en esta área, donde la pastora, como a la segunda o tercera semana de asistir, pues efectivamente les dijo claramente que casaban homosexuales. Y mi hija decía, no predicaba mal, a mí me parecía que tenía algo raro, pero no termina. Inmediatamente descubrió lo que había. Eso pasa por tener, por ejemplo, Biblias y Nuevos Testamentos específicamente gays. Este, además, es un Nuevo Testamento que es algo curioso, porque la señora que ha traducido este Nuevo Testamento, que es la doctora Nyland, es una de las pocas personas que yo conozco que sabe verdaderamente griego. Cuando este Nuevo Testamento se publicó por primera vez en inglés y no aparecía como un Nuevo Testamento gay, yo lo compré. Y a medida que yo iba leyendo su traducción y sus notas, yo decía, bueno, gracias a Dios encuentro a alguien que sabe griego, porque no me lo encuentro nunca. Es una excepción. Realmente esta mujer es una erudita y hay que reconocer que su conocimiento del griego es extraordinario. Y en un momento determinado intenté incluso entrar en contacto con ella y entonces me entero que había dejado de enseñar, se dedicaba a la cría de caballos y ya se había confesado como abiertamente lesbiana. Y poco después apareció este Nuevo Testamento de Biblia de estudio para lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, en portada. ¿Y en qué se diferencia una Biblia inclusiva como esta de otras? Pues hombre, muy sencillo, es algo muy fácil de ver. Cada vez que se llega a un texto que efectivamente deja claro que Dios no aprueba la homosexualidad, lo que hacemos con ese texto es que lo cambiamos. Y en el caso de esta mujer hay que reconocer por lo menos que es honrada, porque ya empieza diciendo que la Biblia es gay, ya vas a ciertos pasajes y ya te imaginas lo que va a poner en la nota a pie de página. Es como en las Biblias católicas, cuando se habla de los hermanos de Jesús, que aparece siempre una nota para explicarte que los hermanos de Jesús son cualquier cosa menos hermanos de Jesús. Y cuando vas aquí a textos sobre la homosexualidad, es para decirte que son cualquier cosa
menos textos relacionados con la homosexualidad. Y uno dirá, bueno, pero eso es gente marginal. Esta señora, dice usted, que sabe mucho griego, lo sabe. De verdad que es una gran erudita. Lamento en el alma que haya tomado el camino que ha tomado, no solo en términos espirituales, sino académicos, porque no conozco a nadie que sepa tanto griego como ella. Lo cual es muy triste. Se puede saber mucho de ciertas cosas y apartarse del Señor. Pero alguno dirá, bueno, eso es una traducción del Nuevo Testamento marginal, no hay que pensar que esto está tan extendido. ¿Seguro? ¿Han oído ustedes hablar de la nueva versión internacional? La nueva versión internacional, que es una versión muy popular en inglés, no tanto en español, y mira que se han gastado dinero en propaganda, tuvo precisamente como directora de estilo de todo el texto a una señora que se llamaba Virginia Mollenkott. Virginia Mollenkott jamás ocultó que era lesbiana, que le gustaban las jovencitas. Y en los últimos años además decidió que era hombre. Durante décadas era una lesbiana, pero en los últimos años ya decidió ir al transgénero y efectivamente pues, se convirtió supuestamente en un hombre. La verdad es que era muy fea, o sea, tampoco se distinguía mucho a esa altura. Pero bueno, esta señora había escrito libros como Viajes transgénero, Omnigénero y El divino femenino. Y cuando defendía sus prácticas homosexuales, decía que ella hacía lo que ella, en referencia a Dios, la había creado para hacer. Y fue la que inventó la pavada de que el Shaddai significa el Dios de los pechos. Esta señora es la que dio el visto bueno final al texto de la nueva versión internacional. ¿Y quién era el encargado de dirigir la traducción del Antiguo Testamento? Pues un conocido homosexual. Se llama Martin Voustra, era un teólogo más prudente que esta señora, no se manifestaba tanto, aunque había gente que decía que le gustaban los jovencitos en exceso, y consiguió, entre otras cosas, que su denominación admitiera el matrimonio homosexual. ¿Una Biblia marginal? Es la Biblia que más se publica en inglés. Y si tienen ustedes la curiosidad de ir al texto de la nueva versión internacional en inglés, verán cómo se ha suprimido la palabra sodomita y las referencias a la homosexualidad han sido cambiadas. Cuando hay referencias a cómo Dios no quiere la homosexualidad, lo que sucede es que se cambia por prostitutos, algo de este tipo. Pero la Biblia habla de homosexualidad en general. No si es de homosexualidad a cambio de precio o de homosexualidad forzada. La directora del último texto de estilo de la nueva versión internacional y el director del comité de traducción del Antiguo Testamento de la nueva versión internacional. Por cierto, les recuerdo que el director de la nueva versión internacional en español es este señor que se llama Samuel Pagán, que considera que Moisés no escribió el Pentateuco, ni Isaías, ni Zacarías, ni Daniel, por supuesto Daniel. Esto no es casual. No solamente es algo que aparece en ediciones de la Biblia o en iglesias que son inclusivas, sino que aparece también en comentarios de la Biblia. Este es posiblemente el comentario de la Biblia homosexual más importante, The Queer Bible Commentary, porque claro, si se llamara The Gay Bible Commentary, pero pones queer y parece que es más elegante. Y en la portada hay dos mujeres abrazándose. No parece que sea un abrazo muy santo, aparecen dos mujeres. Si pusieras dos hombres, posiblemente parecería más agresivo, pones dos mujeres, son de color, en fin, llevan velo, parece que se nota menos. El comentario bíblico queer es verdaderamente extraordinario. Van a aprender ustedes, por ejemplo, que el criado del centurión en realidad era su amante y que cuando Jesús curó al criado del centurión estaba bendiciendo las relaciones homosexuales.
Y, por supuesto, no hace falta que les diga que David y Jonatán estaban liados. Son la pareja de homosexuales más famosa de toda la Biblia, y así podría seguir multiplicando los ejemplos. Pero si efectivamente tienes una teología liberal y puedes decidir que Daniel no escribió Daniel, o que Moisés no escribió el Pentateuco, ¿por qué no puede ser que efectivamente David, al que le gustaban las mujeres más que a un tonto, un lapicero, pues resulta que no, que fuera homosexual y además amante de Jonatán? Vamos, tiene un historial David de mujeres, y no hay nada más que leer la Biblia, como para pensar que se dedicaba a hacer ciertas cosas con Jonatán. Hay que ser imbécil para creer una cosa así, o muy malvado, y muy decidido a justificar conductas que están condenadas por la palabra de Dios. Ahora, posiblemente el libro más asqueroso que existe al respecto, y es un libro enormemente interesante, es este que tengo aquí y que se titula El Evangelio Subversivo. Inicialmente se publicó en inglés, pero luego hubo una edición en español que se llamaba, en inglés es The Subversive Gospel, en español se tituló El Evangelio Subversivo. El autor se llama Tom Hanks, fue durante muchos años misionero en Hispanoamérica y pastor, hasta que un día decidió salir del armario, o del closet, como dicen aquí. Y el libro se supone que es un comentario del Nuevo Testamento. Es uno de los libros más asquerosos que he leído en mi vida. Pero permítanme que me detengan algunas cosas, aunque puedan ser especialmente desagradables. Por ejemplo, en la versión española, que todavía es peor que la inglesa, por cierto, a que no adivinan qué editorial publicó El Evangelio Subversivo de Tom Hanks. CLIE. Qué casualidad, ¿eh? De nuevo. Bien, en la versión española, por ejemplo, cuando narra en la página 26 el llamamiento de Mateo, dice lo siguiente, dice que se produce un llamamiento y que Mateo seguramente se sentía atraído sexualmente hacia personas del mismo sexo, o sea, una orientación homosexual. ¿De dónde ha podido sacar este sujeto que en el Evangelio de Mateo dice que el publicano Mateo, al que llamó Jesús para que dejara todo y lo siguiera, tenía una inclinación homosexual? Estaba allí presente y vio cómo le guiñaba el ojo a un legionario romano. Esto es algo delirante, es delirante, pero aparece en el libro. Por supuesto, también cuenta que el criado del centurión era el amante del centurión, y dice así en la página 27, al bendecir la relación del centurión de Cafarnaún con su amado esclavo, Jesús se mofó de los prejuicios comunes de sus compatriotas xenofóbicos y homofóbicos. ¿Quién que lea ese texto llega a la conclusión de que Jesús está diciendo que la homosexualidad está bien, salvo que sea un enfermo de homosexualidad, que necesita cambiar todo lo que tiene delante porque quizá no puede vivir con su sentimiento de culpa? Espérense, que la cosa es peor. En la página 51, cuando Jesús confiesa que es el Mesías ante el sumo sacerdote, dice que es semejante a la salida del armario de los homosexuales. Esto es una atrocidad y es una blasfemia, pero realmente una persona que tenga la mente medianamente en su sitio podría pensar que cuando Jesús se declara Mesías ante el sumo sacerdote es lo mismo que los homosexuales que salen del armario. Está publicado por una editorial evangélica que es CLIE. Y hay algunas cosas que resultan cómicas, aunque sean muy trágicas. Por ejemplo, en la página 364, cuando el ángel del Apocalipsis aparece con el arco iris, dice Tom Hanks, como si estuviera vestido para dirigir una marcha del orgullo gay. Bien, les voy a decir la última, porque efectivamente esto es muy desagradable, pero tienen que conocerlo. Les voy a decir, no la última, alguna más. Bueno, ¿cuál es la relación de Jesús con Juan? Ya se la pueden ustedes imaginar. ¿Cuál es? Fíjense lo que dice en la página
103 de este libro. El texto puntualiza que ese amor especial entre Jesús y el discípulo amado consistía en la cercanía física y la intimidad corporal. Es decir, ser el discípulo amado por Jesús con un amor diferente era experimentar intimidad física como hábito común. Pedro y los demás apóstoles reconocerían y darían por sentado tal relación entre Jesús y el discípulo amado. Jesús, además de amar a todos sus discípulos, tenía un amado de quien era el amante. En la página 103, en esa misma página, dice un poco más adelante: cuando reconocemos que Jesús y el discípulo amado eran una pareja de amantes, el sentido de las palabras de Jesús se hace transparente. Jesús reconoce su relación especial con este discípulo como parecida al noviazgo o matrimonio. Juan señala que la relación homoerótica de Jesús y el discípulo amado lleva implicaciones y responsabilidades que trascienden la muerte. No era una relación clandestina. Publicado por una editorial cristiana, por un sujeto que sigue siendo pastor. Esto no es el libro de un homosexual loco manipulando la palabra de Dios, que sería grave. No, esto es un libro publicado por CLIE, antes se publicó en inglés, por un sujeto que sigue siendo pastor. Bueno, ¿y qué pasa cuando uno llega, por ejemplo, al inicio del libro de los Romanos? Y en el inicio del libro de los Romanos, Pablo habla contra aquellas mujeres que son lesbianas y se comportan como lesbianas y arden en un deseo antinatural hacia otras mujeres. Y habla de cómo ha habido varones que han hecho lo mismo, varón con varón. La interpretación es extraordinaria. El que una mujer arda en deseos por otra mujer en contra de lo natural, como dice Pablo, simplemente significa que esa mujer practica el sexo anal sin protección. Yo no sé dónde en la Roma del siglo I vendían condones, pero me jugaría el cuello a que en ningún sitio, porque no estaban inventados. Y por supuesto, cuando habla de varones, insiste en el hecho de que el problema era que recurrían al sexo sin protección. El texto de Romanos es terriblemente claro, pero insisto, el problema en última instancia no es que esto lo diga un personaje así, sino que además esto lo publique una editorial que supuestamente es cristiana como CLIE. Déjenme ir un paso más, 2 minutos más y los voy a liberar. Voy a acabar a menos 25, como les he dicho. Por supuesto, cuando alguien decide publicar este tipo de libros, no solo publica uno. CLIE publicó un diccionario bíblico donde nos enteramos de la historia del centurión y de su amante, el criado, que en 20 siglos no había visto nadie hasta que apareció el movimiento gay y cosas por el estilo. Y el artículo de homosexualidad lo escribió un personaje que se llama Xavier Picaza. Dirán ustedes, ¿y quién es Xavier Picaza? Xavier Picaza es un sacerdote católico, o sea, lo ideal para un diccionario bíblico evangélico, que además en España ha sido premiado varias veces con distinciones del movimiento homosexual. Xavier Picaza es muy partidario del matrimonio homosexual, de la adopción de niños por parejas homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben la última noticia que he tenido de Xavier Picaza? Lo premiaron en Expolit este año, lo que se supone que es la gran reunión de libros evangélicos y que premian siempre a alguien que se supone que ha escrito algún libro que está bien. Este año el premio fue a Xavier Picaza. Por supuesto hubo alguna editorial que protestó, porque claro, si vamos a ir premiando a sacerdotes católicos que además han convertido la defensa de la homosexualidad en su bandera, pues es que las cosas van muy mal. Y alguno dirá, bueno, ¿y cómo pasa estas cosas con CLIE, que como usted muy bien dice, ha sido
durante muchos años una editorial evangélica conservadora. Bueno, CLIE ha publicado cosas que van más allá de la homosexualidad. Por ejemplo, este libro que tengo aquí, que escribió un tal Miquel Figueras y Vallés, se titula El mensaje psicológico de la masonería. ¿De verdad alguien me puede explicar a mí qué hace una editorial evangélica publicando un libro de propaganda de la masonería? Porque me gustaría saberlo. Pero creo que he dado con la clave. CLIE pertenece desde hace tiempo a HarperCollins. HarperCollins es uno de los grandes holdings literarios de este país. Tiene distintas editoriales y, entre otras, se ha hecho con CLIE y con alguna otra editorial cristiana. Mi agente literario me dice que con las cosas que yo hablo, HarperCollins no me va a contratar en la vida y por lo visto pagan unos anticipos fantásticos. Por mí, HarperCollins se puede meter el anticipo por donde le quepa, lógicamente. Pero fíjense en este dato porque es importante. HarperCollins, por supuesto, publica los libros de CLIE, publica la nueva versión internacional. Qué casualidad, ¿no? Y publica la Biblia satanista de Anton LaVey. No me digan que no es una casualidad verdaderamente notable. Si van ustedes a Amazon y ponen teología queer, les van a salir muchos libros. Pero si van ustedes a Amazon y ponen Biblia satanista, The Satanist Bible, de Anton LaVey, les va a dar una de las ramas de HarperCollins, que a su vez publica a CLIE y publica la nueva versión internacional. Pero seguramente todo esto es simple casualidad. Como es casualidad que cuando uno ha decidido adoptar una lectura liberal de la Biblia, pues de pronto descubra que la Biblia no prohíbe la homosexualidad porque la Biblia está llena de homosexuales. Y si además quien es la jefa del comité de estilo es lesbiana, y el jefe del comité de Antiguo Testamento es homosexual, es bastante fácil que acabes encontrando algo así en la Biblia. Tienen ustedes 10 minutos de descanso, pero adelanto que son 10. Es decir, ahora mismo son -25, a -15 yo voy a estar empezando con los 2 bloques siguientes. Muchísimas gracias.